Amén, amados, Dios les bendiga. Amén. Es un día especial donde el mundo celebra el Día de la Amistad, del Amor. Amén. Así que les bendecimos todos aquellos que pudieron, cierto, tener un día especial ahí junto a su familia, junto a todo lo que Dios, cierto, nos ha regalado. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, amado, una palabra de fortaleza, una palabra, cierto, que nos llama todos los días a orar al Señor, a pedirle al Señor que nos pueda guiar, que nos pueda, cierto, dar esas victorias, amén, que muchas veces necesitamos, amén. Así que vamos a leer el libro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, amén. Vamos a ir al libro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, y de ahí vamos a estar leyendo, cierto, algunos versículos más adelante, amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, ¿cierto? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sabemos que ahí donde está usted, confirmamos, ¿cierto? Un amén. Dice la palabra del Señor así. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, escúcheme, para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. Amén. Fíjate que acá la palabra del Señor, amén, nos está hablando del gran, la guerra, ¿cierto?, entre dos pueblos. Amén. Y ahí estaba, ¿cierto?, este chico, este joven, ¿cierto?, David. Y fíjate que siempre el enemigo nos va a provocar. Tú sabes, ¿cierto?, que el enemigo, ¿verdad?, empieza a provocar al hombre y el hombre, ¿verdad?, empieza, ¿cierto?, a desesperarse. Pero aquí los filisteos habitaban, dice, en la costa, ¿cierto?, pero comenzaron, ¿cierto?, a subir hacia las montañas donde vivían, ¿cierto?, los israelitas. Y fíjate que los filisteos reunieron, ¿cierto?, sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece, ¿cierto?, a Judá, y dice que acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Amén. Y ante esta amenaza dice que Israel se puso a la defensiva. Usted siempre cuando hay un ataque, ¿cierto?, del enemigo, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, una defensiva, amén. Vamos a tener, ¿cierto?, un tiempo de oración para poder decirle, Señor, mira la situación que estoy pasando. Señor, mira que eres tú, ¿cierto?, el que me puede defender de esta batalla, amén. Entonces, seguimos leyendo, ¿cierto?, el versículo 2 del 1 Samuel 17 y dice, versículo 2, también Saúl y los hombres de Israel, dice que se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron, ¿cierto?, en orden de batalla contra los filisteos. Amén. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel, ¿cierto?, estaba sobre otro monte al otro lado. Solamente a ellos, ¿cierto?, se les separaba ese valle. Amén. Y el ejército israelita y el filisteo estaban frente a frente. Y lo único, dice, que los separaba, ¿cierto?, era ese valle. Pero los filisteos no atacaron porque tenían otro plan. No sería, ¿cierto?, el derramamiento, ¿cierto?, de tanta sangre. Y la propuesta de los filisteos, escúchame, era que solo 2 hombres pelearan, ¿cierto?, en su lugar, ¿verdad?, de los ejércitos. Y esta lucha definiría, escúchame, cuál de los 2 pueblos se llevaría, ¿cierto?, la victoria, y el perdedor se convertiría en el siervo del ganador. O sea, aquí había una parte importante. Si perdía, ¿cierto?, Israel, ¿verdad?, contra los filisteos, Israel iba a servir, ¿cierto?, a aquellos hombres en todo área, ya sea familiar, ya sea económica, ¿verdad? Todo iba a ser a servicio, ¿cierto?, de estos filisteos, de este pueblo, ¿cierto?, guerrero. Usted sabe, ¿cierto?, que Israel, ¿cierto?, no era un pueblo guerrero. Ellos no tenían, ¿cierto?, la fortaleza de hacer armas ni nada de eso. Y fíjate que el problema de la propuesta es que los filisteos contaban, ¿cierto?, con un gigante que sería el paladín. Ahí mismo, ¿cierto?, el versículo 4 al 7 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía, ¿cierto?, de altura de 6 codos y un palmo. Versículo 5 dice, y traía
un casco de bronce en su cabeza y llevaba, ¿cierto?, una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Versículo 6, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. Amén. El asta de su lanza, dice, era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iban su escudero, ¿cierto?, delante de él. Y aquí Goliat era un gigante, un hombre grande que medía más o menos más de 3 metros de altura. No solo se distinguía su estatura, sino también, ¿cierto?, su armadura que llevaba, ¿verdad?, que era impenetrable. Y para todos los israelitas este hombre parecía, ¿cierto?, invencible, porque cuando tú y yo, amados, ¿cierto?, vemos problemas, ¿cierto?, esos problemas, esos gigantes, no vemos solución y vemos, ¿cierto?, ahí ese gigante, ¿cierto?, invencible, que no vamos a tener, ¿cierto?, la solución. Esta era una lucha entre dos campeones. La traducción en español describe, ¿cierto?, a Goliat como campeón, pero en hebreo literalmente dice, ¿cierto?, que era un hombre entre dos pueblos. Y es la expresión, ¿cierto?, que se usa para referirse, ¿cierto?, a la persona designada a pelear un duelo en el nombre de una nación. Amén. El hombre que ganara, ¿cierto?, el duelo determinaría, ¿cierto?, qué nación sería la vencedora. Amén. Y el versículo 8 dice, y se paró, ¿cierto?, y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis, ¿cierto?, puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos, ¿cierto?, de Saúl? Escoged entre vosotros, ¿cierto?, un hombre que venga contra ti, decía, ¿cierto?, ahí Goliat. Si él pudiere, ¿cierto?, pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme solamente un hombre que pelee conmigo, decía Goliat. Amén. Amado, hay muchos ejemplos acá, ¿cierto?, en nuestra vida, ¿verdad?, que hemos pasado situaciones, ¿verdad?, donde el enemigo nos ha dicho, a ver, ven, enfréntate a mí. Y nosotros, ¿cierto?, empezamos a agacharnos, empezamos, ¿cierto?, a disminuir nuestro semblante, empezamos a desesperarnos, amado. Y aquí Goliat era elegido, ¿cierto?, por los filisteos. Pero ¿quién sería el campeón de Israel? ¿Quién sería, ¿cierto?, el contrincante, ¿cierto?, de Goliat? Yo pienso, ¿cierto?, que ahí el pueblo de Israel empezó a mirar por todo su alrededor, ¿cierto?, a ver a quién iban a elegir. Lo lógico era, ¿cierto?, que fuera el rey Saúl, que era un hombre, ¿cierto?, más alto que todo Israel. Pero había un problema. Saúl era el rey y no podían perderlo. Y además Saúl tenía miedo. Entonces, ¿quién iría, ¿cierto?, en su lugar? Porque nadie se estaba atreviendo, amado. Y fíjate que la estrategia de los filisteos estaba funcionando, porque tenían a todo el ejército de Israel atemorizados con miedo. Es como hoy día el COVID, amado. El COVID nos tiene, ¿cierto?, atemorizado a todo el mundo. Versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice que se turbaron, ¿cierto?, y tuvieron gran miedo. Amado, cuando se tiene miedo, no puede pensar bien. Y las decisiones se toman por emoción y no por la razón, amado. No pensamos bien, amado, y aún más, ¿cierto? A veces nos desvelamos en la noche, amén, pensando cómo puedo, ¿cierto?, traspasar, ¿cierto?, esas barreras, o cómo puedo, ¿cierto?, yo vencer a ese gigante que me está atemorizando en cada momento. El miedo lo lleva a uno a paralizarse y lo inhabilita a actuar, amado, a moverse. Esto nos puede pasar a nosotros hoy en día, en estos tiempos. Y si nos dejamos, ¿cierto?, invadir por el miedo ante las circunstancias negativas, no podremos, escúchame, encontrar la salida, ¿cierto?, al problema. Porque el miedo, amado, te ciega. El miedo te paraliza, amado. El miedo, ¿cierto?, no te hace avanzar. Pero la fe nos va a ayudar, ¿cierto?, a ver la situación con ojos espirituales. Y así podremos, ¿cierto?, encontrar la solución a nuestros problemas. Y aquí dice que viendo el miedo de los israelitas, Goliat se burló de ellos, claro, porque el enemigo, ¿cierto?, nos ve chiquitito, nos ve, ¿cierto?, temeroso, nos ve débil. Y todo el ejército de Israel temblaba, excepto, escúchame, un joven que se llamaba David.
La Biblia ya había, cierto, presentado a David como el ungido para ser el próximo rey de Israel. Pero, pero en ese acto, cierto, de unción fue solo profético, ya que David dice que siguió, cierto, su vida por un tiempo normal más. David seguía siendo pastor de ovejas, cierto, de su padre. Y fíjate que David lo más cerca que estuvo, cierto, del palacio era cuando el siervo iba al servicio, cierto, del rey como músico. Nada más. Yo creo que ni siquiera Saúl, cierto, sabía quién era. Lo ponía ahí, cierto, porque calmaba su corazón con sus alabanzas. David. Versículo 12 dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, cierto, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo, cierto, de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Versículo 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir, cierto, a Saúl a la guerra. Y los nombres, cierto, de sus 3 hijos que habían ido, cierto, a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo era Abinadab y el tercero era Sama. Versículo 14. Y David era el menor, y siguieron, cierto, pues, los 3, cierto, hijos mayores a Saúl, dice el versículo 14. Pero mira el 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar, cierto, las ovejas de su padre en Belén. Pero la vida de David, escúchame, estaba a punto de cambiar, amado, cuando tú te enfrentas a estos gigantes y quitas el temor, ¿cierto? Y le das la responsabilidad a Dios para que Él nos defienda, amado. Empieza algo a cambiar. En nuestra vida empieza algo a cambiar. David vio algo que no lo dejó tranquilo. Mira el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días atemorizando, cierto, al pueblo de Dios. Y a veces el diablo, el enemigo, un día, una noche, cierto, nos atemoriza y estamos, cierto, meses, cierto, pensando en eso. Versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Versículo 18. Y estos 10 quesos, cierto, de leche los llevarás, cierto, al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. O sea, estaba pidiendo Isaí, cierto, una muestra de que sus hijos estaban bien. Amén. Y dice el 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y dice que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, dice que se fue con su carga como Isaí le había mandado su padre y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron, cierto, en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. No habían empezado la batalla, pero estaban a punto, cierto, ahí, ¿verdad?, de tener, cierto, esta guerra. Amado, cualquiera hubiera pensado, cierto, que David llegó en el momento menos indicado cuando una guerra, cierto, estaba a punto de estallar. Pero esto, en lugar de asustar a David, ¿sabe qué hizo? Lo impulsó, cierto, en una acción. Él empezó a ver, cierto, la injusticia. Y empezó a ver, cierto, que estaban deshonrando, cierto, a nuestro Dios. Versículos 22 y 23 dice: entonces David dejó su carga en manos del guarda, ¿cierto?, y el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, ¿cierto?, que se ponía, ¿cierto?, en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, ¿cierto?, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David no había escuchado, ¿cierto?, lo que estaba atacando, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Los insultos que estaba haciendo, ¿cierto?, Goliat hacia el pueblo de Israel, hacia el rey Saúl también. Y dice que David tuvo coraje, se enojó al oír el desafío de Goliat. Pero lo que más, ¿cierto?, le extrañó a David fue que nadie hiciera nada, amado. Nadie se movía para poder, ¿cierto?, hacer algo contra el gran desafío, ¿cierto?, de Goliat. El versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían, ¿cierto?, aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido?
Él se adelanta para provocar al pueblo de Israel. Al que le venciere, ¿cierto? El rey le enriquecerá con grande riqueza, decía, ¿cierto? Ahí los hombres. O sea, el rey, ¿cierto? Saúl había prometido riqueza a aquel que se enfrentara, ¿cierto? A aquel paladín. Y le dará, ¿cierto? Su hija y examinará, ¿cierto? Lo eximirá, ¿cierto? De tributos a la casa de su padre Israel. O sea, mira todo lo que estaba haciendo si alguien se enfrentaba, ¿cierto? A este gran Goliat. Entonces dice que habló David a los que estaban, ¿cierto?, junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera al filisteo y quitare, ¿cierto?, el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque, escúchame, a los escuadrones del Dios viviente? Hoy, amados, ¿cierto? Cuando hablan mal de Dios, uno como cristiano se enfrenta, ¿cierto?, a esas personas. Amén. Y sentimos dolor en nuestro corazón cuando nos dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Y ahí sacamos, ¿cierto?, nuestras fuerzas y damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amados, todos los soldados de Israel tenían miedo, pero solo David sintió indignación, sintió coraje, sintió ahí, ¿cierto?, ¿verdad?, esa angustia. Dice que los demás tenían miedo porque estaban pensando en salvar su propia vida. Santo eres, Señor. Dice que David estaba tan enojado porque el enemigo se estaba burlando del Dios de Israel, amado. El celo santo que sentimos nosotros cuando deshonra, ¿cierto?, nuestro Dios. De la boca de todos los israelitas, ¿cierto?, salía solo confesiones de miedo. Las confesiones negativas, amados, nos llevan al miedo y a la desesperanza. Pero David vio más allá de las circunstancias y habló la verdad espiritual, lo cual hizo, ¿cierto?, que su fe creciera. Hermanos, mira, el miedo te va a paralizar y el miedo nos va a desarmar. Y aunque tengamos armas, el miedo nos lleva a botarlas, amado, a dejarlas ahí. Por eso Israel no podía, ¿cierto?, pelear contra el enemigo porque estaban con miedo. Amado, el miedo te baja los brazos, el miedo, ¿cierto?, te desestabiliza, amado. El miedo, ¿cierto?, te deja parado, estático. Dice que David sabía que el enemigo estaba bien armado. Y mejor, ¿cierto?, que ninguno de los israelitas. Pero David también sabía, escúchame, que hay armas mejores que las armas, ¿cierto?, hechas por los hombres. Mira lo que nos enseña Pablo, ¿cierto?, en Efesios 6, 11, 13. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes, amén, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes, amado, en las manos del Señor. Pero a David le dieron, ¿cierto?, las armas humanas. Y estas no le sirvieron. Las vestiduras de Saúl no le sirvieron a David. Y esto le fueron, ¿cierto?, para David un obstáculo, amado. Muchas veces tú y yo queremos darnos, ¿cierto?, entregarle nuestros propios trajes, ¿cierto?, o nuestra propia armadura a otras personas porque a mí me sirvió, amado, pero a otros no le va a servir. Versículo 38 al 40 dice: y Saúl dice que vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Claro, porque Saúl estaba viendo, ¿verdad?, todo lo que traía, ¿cierto?, ese paladín, toda la estructura, ¿cierto?, de su cuerpo. Y él quiso hacer lo mismo. Y dice, y ciñó David su espada, ¿cierto?, sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió, ¿cierto?, 5 piedras lisas del arroyo y la puso, ¿cierto?, en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amado, yo pienso, ¿cierto?, que
que David, ¿cierto?, estaba tan seguro, ¿verdad?, de poder entrar, ¿cierto?, en conflicto con este hombre y que lo iba a vencer, que él tomó simplemente 5 piedras elegidas. Podemos pelear con nuestras propias fuerzas o podemos pelear con las armas espirituales. Amado, mira, él sabía que de esas 5 piedras, y era un hombre tan grande, de esas piedras ninguna iba a fallar. Mientras más grande el problema, no iba a fallar, amado. No es difícil saber, ¿cierto?, cuál es la mejor opción. David simplemente tomó lo que Dios le puso enfrente, su cayado, las piedras del río y su honda. Eso era, ¿cierto?, la parte, ¿cierto?, importante, amado. Amado, nosotros hoy día tenemos la oración, que es el poder, tenemos la fe para poder vencer a este gigante, amado. Yo no sé cuál es tu gigante. Yo no sé qué estás pasando, amado. Pero esas armas eran insignificantes comparadas con las que tenía, ¿cierto?, el Goliat, el gran hombre Goliat. Pero eso dice que a David no lo desanimó, porque David sabía que Dios estaba con él. Romanos 8:31 dice, si el Señor está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y esta no era la primera batalla, ¿cierto?, que había tenido David, amado. Él ya había, ¿cierto?, peleado contra fieras más fuertes, ¿cierto?, que él. Y el Señor, ¿cierto?, le había ayudado, ¿cierto?, a vencerla. Si nos vamos, ¿cierto?, ahí el mismo capítulo 17 de 1 Samuel, versículos 34 y 37, búsquelo ahí, amado. 1 Samuel 17, pero versículos 34 y 37, un poquito antes. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba, ¿cierto?, algún cordero de la manada, salía yo, dice David, tras él, y lo hería y lo libraba, ¿cierto?, de su boca, y se levantaba, ¿cierto?, y si se levantaba contra mí, yo le echaba, ¿cierto?, mano de la quijada, ¿cierto?, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, dice David. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, dice, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, ¿cierto?, el versículo 37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ni siquiera Saúl dijo, y nuestro Dios esté contigo. No, tu Dios esté contigo. Porque ese es el mundo que estamos viviendo hoy día. Hoy día, ¿cierto?, el mundo se acerca a nosotros para decirnos, ¿cierto?, tu Dios, tú que estás más cerca de Dios, habla con Él para que me salve. Amados, la confianza de David no estaba puesta en sus propias fuerzas, ni basada, ¿cierto?, en victorias pasadas, sino que la confianza estaba puesta simplemente en el Dios de Israel, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. David sabía que el Señor no permitiría que se burlaran de él. Amado, Dios permite que pasemos, ¿cierto?, por batallas pequeñas en esta vida para prepararnos para vencer, ¿cierto?, los gigantes. Amado, ningún hombre ni soldado en Israel se atrevió a hacerle frente a Goliat, excepto, ¿cierto?, este hombre pequeñito, este joven, David. Y fíjate que David no iba armado, ¿cierto?, con espada ni escudo de metal. Simplemente llevaba las armas de un pastor. Versículo 41 al 44, mira. Si el filisteo venía andando, ¿cierto?, y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, amado, porque era muchacho, rubio, ¿cierto?, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero ¿cuál fue la reacción, amado, de David en esta amenaza? Versículo 45 lo dice. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, decía David.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos ¿cierto?, de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David dice que conocía sus armas espirituales, pero sobre todo sabía que detrás de él estaba el Señor de los ejércitos, estaba Dios respaldando. David confiaba en Dios por completo, no a media, amado, no era así, sí, hoy día sí, mañana no, era por completo. Y lo podía hacer porque conocía a Dios. David no se dejó atemorizar, amado. En lugar de arrancar, ¿cierto?, como lo hubiera hecho cierto otro, David salió corriendo, pero para enfrentar al enemigo, amado. Versículo 48. Y dice que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hermanos, en lugar de arrancar de los problemas, debemos enfrentarlos con la ayuda de Dios. No te escondas en los problemas, amado. Y fíjate que la batalla duró poco. David no hizo gran hazaña ni diseñó, ¿cierto?, una gran estrategia. Simplemente tomó lo que tenía en su mano, confiando que el Señor haría esto y que el Señor le habría dicho, ¿cierto?, yo te los voy a entregar en tus manos. Versículo 49. Y dice que metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió, dice, al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Muchas veces se nos enfrenta el enemigo, amado, con estos trajes, ¿verdad?, que ahí que piensas tú y yo, ¿cierto?, que nos van a penetrar. ¿Sabes tú? Lo que comenzó David lo terminó. No solo hirió al enemigo, sino que le cortó la cabeza, amado. Versículo 51. Entonces dice que corrió David y se puso, ¿cierto?, sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, dice que lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, dice que huyeron. O sea, el miedo se traspasó, amado, al enemigo. El miedo se traspasó a los filisteos. El miedo se traspasó, ¿cierto?, a los gigantes. Y esta victoria abrió puertas, las puertas, ¿cierto?, para que los demás israelitas tomaran coraje y vencieran, ¿cierto?, ellos también al enemigo. Cuando tú ves, ¿cierto, amado?, que Dios hace algo y tangiblemente, ¿verdad?, y lo vemos con nuestros ojos, nos animamos. Lo extraño es que ni siquiera Saúl sabía quién era David, a pesar que David, ¿cierto?, había llegado a la casa a tocar el arpa para calmarlo. Fíjate que desde ese momento la vida de David cambió para siempre. Dice que David tenía la seguridad de que Dios estaba con él. ¿Cuántos gigantes se te han aparecido en tu vida, amado? Y has escapado y no has tenido la fortaleza de enfrentarlo, amado. Amado, de 12 espías, escúchame, de 12 espías, solamente 2, que envió Moisés, 2 reconocieron que la tierra fluía leche y miel. 2 recomendaron que pudiesen pasar, ¿cierto?, y tomar, ¿cierto?, esos frutos. Pero Josué y Caleb fueron, ¿cierto?, la minoría y tomaron la bendición de Dios. Amado, quiero terminar este mensaje con el libro del libro de Números, capítulo 13, amado. Si puedes ir ahí a Números, capítulo 13, versículo 31. El libro de Números, capítulo 13, versículo 31 al 33 dice:
Mas los varones, ¿cierto?, que subieron, ¿cierto?, con él, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos, ¿cierto?, en medio de ella, son hombres de gran estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Y así les parecíamos, ¿cierto?, a ellos. Amado, ¿cuáles son nuestros gigantes? ¿Sabes qué? Quiero terminar con esto, amado. Mira, David, antes de vencer a Goliat, tuvo que vencer a 5 gigantes invisibles. El primero, ¿cierto?, fue el gigante del rechazo. Cuando fueron a elegir al rey, no lo invitaron, amado, ¿cierto?, a ese lugar. Lo tomaron en poco. Número 2, el gigante de la ocupación. Dice que David era un pastor de ovejas y dedicaba mucho tiempo, ¿cierto?, a ese trabajo, amado. Muchas veces nos toca a nosotros eso. Número 3, el gigante de la presión social. Nadie te está escuchando, le decían, ¿cierto?, a David. Nadie está contigo. Y David se atrevió, pero nadie le creyó. Número 4, el gigante de la condenación. Solo sirves para pastorear las ovejas y llevarle, ¿cierto?, la comida a tus hermanos. Y el número 5, el más importante, el gigante del no podrás. No podrás porque eres joven. No podrás porque eres ovejero y no sabes nada de la guerra. Amado, ¿cuáles son tus gigantes que hoy día tú estás enfrentando? ¿Cuáles son los gigantes? Cuando vio David, ¿cierto?, que ahí estaban, ¿verdad?, deshonrando a Dios, amado, cuando tú y yo conocemos a este Dios vivo, a este Dios, ¿verdad?, que nos ha salvado de muchas guerras, de muchos gigantes. ¿Cuántos de nosotros, ¿cierto?, defendemos, ¿cierto?, la obra del Señor? Pero ¿cuáles son los gigantes que tú y yo estamos pasando? ¿Cuáles son los gigantes, amado, que tú y yo estamos viviendo, Señor? Yo quiero solamente orar y pedirle al Señor, amado, que Dios sea tu guerrero, que Dios sea poniendo, ¿cierto?, a esos paladines, a esos gigantes, amado, y cortándole la cabeza, amado. Quitando el miedo. Hay muchos de nosotros, amados, que sentimos miedo, temor, porque se nos ha enfrentado un gigante. Pero Dios es el Dios que mata y corta la cabeza de los gigantes, amado. No hay otro, no existe otro. No es con tus armas, amado. No es con tus propias manos, sino que es con el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, por tu palabra. Oramos, Padre eterno, Señor, para que esos gigantes, Señor, amado Dios, se vayan de nuestra vida. Solamente decirte, Señor, tú eres mi defensor. Tú eres, cierto, Señor, mi juez. Tú eres, Señor, mi médico. Tú eres el justo, Señor. Te alabamos y bendecimos, Señor. Bendice a este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.